Saludos cordiales, estimados participantes del curso de electroacústica. Vamos a dar en este momento continuidad a nuestro proceso de formación. Vamos a abordar el tema de proyectos de amplificación. Y el tema central de esta jornada, de esta semana de trabajo, va a estar centralizado en la consola, que es uno de los procesadores que vamos a estar verificando, conociendo e implementando a la hora del desarrollo de cualquier tipo de proyectos de amplificación. Una de las preguntas que puede surgir para un licenciado en música es por qué razón es necesario tener este conocimiento. Y uno de los aspectos que puede responder a esa gran inquietud es que la mayoría de nuestros trabajos profesionales tienen de por medio la tecnología del sonido. Es decir, ya hemos estudiado cómo el sonido es la materia prima del músico, pero así, tanto como el sonido, todos los sistemas de sonido, de amplificación de sonido, vienen a ser una herramienta eficaz para la promoción, para la publicación y para el desempeño de nuestro quehacer profesional. Preparar un coro, preparar una agrupación musical, va a implicar que tengamos la necesidad de presentarlos en escenarios donde muchas veces los auditorios carecen de una acústica apropiada, de acuerdo al aforado o de acuerdo a la cantidad de participantes que tengamos en ese lugar. Por eso es necesario y se requiere la implementación de ciertas tecnologías, transductores en este caso, que nos permitan transformar esa señal sonora, esa fuente de sonido primaria que es la producción musical que hacemos con nuestros instrumentos o la voz humana, y poderla proyectar a todo el escenario, no solamente para los músicos, sino también a todo el foro, para poder ser percibida por nuestro fin común, que en este caso es el público, el espectador, la persona que se va a llevar la impresión y el resultado de nuestro trabajo. De allí la importancia, no solamente a la hora de poder transmitir nuestros trabajos musicales, sino también a la hora de generar un empleo propio para poder ayudar, para poder colaborar o para dirigir un proyecto de amplificación para otras agrupaciones. Es una fuente de empleo importante y por supuesto que puede generarnos ingresos útiles en estas situaciones. Recordemos que por nuestro conocimiento musical podemos aprovecharlo de manera muy propositiva y sacarle mucho provecho a este tipo de conocimientos. Vamos entonces a conocer básicamente cuáles son las áreas que aborda un proyecto de amplificación. Un proyecto de amplificación puede ser de diferentes magnitudes, puede estar a nivel micro, medio o macro, y también puede ser en espacios cerrados o espacios abiertos. En principio podemos desarrollar proyectos de amplificación en eventos que se desarrollan en vivo, es decir, en caliente, que es el lenguaje, vamos a decir, coloquial que se emplea a nivel de sonido. Es tipo de eventos que se transmiten en actos públicos y que se desarrollan en ese mismo momento para todos los espectadores. Al mismo tiempo podemos amplificar eventos que sean pregrabados, o sería, en otros términos, eventos fuera de línea o en off. Es decir, eventos que se desarrollan tal vez a puerta cerrada o tal vez a puerta abierta para el público, pero que van a ser pregrabados para una transmisión o un estreno puntual en alguna fecha particular. Podemos desarrollar también proyectos de amplificación a nivel online, sobre todo en estos tiempos donde estamos aprovechando estas tecnologías de la comunicación media para poder desarrollar también nuestras actividades. Por el tema del COVID, pues podemos hacer nuestras salas de transmisión indistintamente de la ubicación de nuestras salas de emisión. Vamos a requerir algún tipo de tecnología para amplificar o para por lo menos redirigir nuestros proyectos musicales a alguna audiencia en particular. Vamos a tener también la posibilidad a través de este tipo de proyectos de amplificar en auditorios, salas
espacios cerrados donde están diseñados para la presentación de escenografías. También vamos a poder utilizar salas de conferencias, salas de cualquier tipo de estudio o de grabación incluso, en las que podamos desarrollar los proyectos de amplificación, y por supuesto en el espacio abierto, los eventos que se hacen pues al aire libre, en la calle, o bien sea también en algunos aforos o algunos anfiteatros que son abiertos, en espacio abierto. En todos son necesarios los proyectos de amplificación, y los proyectos de amplificación pues requieren cierta organización. Precisamente por eso se antepone la palabra proyecto, porque es necesario una planificación previa para poder desempeñarse eficientemente. Ya ustedes han visto a lo largo del curso que el sonido tiene características y una cantidad de variables innumerables que pueden afectar el desarrollo de cualquier evento, y por experiencia ustedes también ya lo saben a través de la presentación que han tenido a lo largo de su vida práctica. Vamos a ver entonces ahora cuál sería el sistema, en qué consisten estos proyectos de amplificación, qué demandan, qué requieren, qué necesitan. Lo primero que necesitamos es un sistema de sonido para poder hacer o ejecutar un proyecto de amplificación. Y los propósitos básicos de ese sistema de sonido, en primer lugar, es mejorar la escucha del auditorio. Ciertamente se va a utilizar un equipo es precisamente porque se quiere mejorar la calidad de escucha que tienen las personas que asisten al evento. Mejorar la calidad de escucha no significa que tengamos que mejorar el volumen o aumentar la intensidad. Mejorar la calidad de escucha es que podamos darle a cada uno de los participantes la porción de sonido necesaria para crear la densidad adecuada. Hablemos de densidad acústica, no de densidad de otro tipo. La densidad acústica que le permita disfrutar de todas las gamas de sonidos, efectos y todo el talento que se está presentando en un evento. Eso significa que no es necesario estar pensando en aturdir a la gente, en aturdir a la audiencia, sino en mejorar, en buscar la forma de que todos los elementos que están componiendo la escena musical puedan ser escuchados, percibidos, oídos de la mejor forma de la mejor manera posible, y a través de disposiciones correctas del sonido. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante con detenimiento, pero básicamente es mejorar esa posibilidad. Otro propósito es acceder al sonido en lugares remotos, es decir, si un espacio físico que estamos tratando de amplificar o donde estamos tratando de desarrollar un evento tiene espacios accidentados, niveles, bloqueos por paredes, no sé, cualquier cantidad de elementos, incluso silleterías muy altas, telones, etcétera. La idea del proyecto de amplificación a través de los sistemas de sonido es buscar la forma de que en esos lugares remotos incluso exista una calidad de sonido que permita a las personas apreciar el evento. Recordemos que la materia prima de un evento como tal es lo que la gente va a escuchar. En un restaurante ustedes saben muy bien que lo esencial es el plato, la presentación del plato, el sabor del plato, etc. Si una persona va a un evento y no disfruta de lo que le vamos a presentar, si no disfruta no solamente del menú musical, permítanme decirlo de esa forma, sino que tampoco puede disfrutar de la calidad, de la sazón, del sabor, de los elementos que componen la armonía y la estructura que se está presentando, pues la gente no va a disfrutar de ese elemento, por eso, de ese concierto. Por eso es importante poder distribuir el sonido correctamente para el privilegio del espectador. También tenemos el propósito de elevar la intensidad, pero por razones artísticas. Aquí sí hablamos de volumen, pero no hablamos de un volumen que aturde, sino hablamos de un volumen que tiene una intencionalidad, es decir, de un volumen o de una intensidad que le puede generar en algún momento alguna atmósfera
importante a nivel artístico a los espectadores o que puede contribuir a alguna expresión que los músicos o el cantante quieren desarrollar en ese evento. De manera que con estos tres propósitos fundamentales ya se está pensando en que un proyecto de amplificación debe satisfacer el mínimo de esas necesidades. Normalmente en un proyecto de amplificación tenemos dos realidades. La primera realidad se refiere a la que tiene el músico o el presentador, la agrupación o el cantante. Y la segunda realidad está relegada al espectador. En este caso vamos a hablar de la experiencia de un músico en el escenario, para poder entender entonces cómo funciona o cómo debería o cuáles son los elementos que deben formar parte de nuestro proyecto de amplificación. ¿Qué es o cuál es la experiencia del músico en el escenario? Ustedes ciertamente ya habrán tenido alguna experiencia donde han estado en escena y saben muy bien que el músico se encuentra ubicado siempre en medio de todo el soporte acústico, es decir, está en el centro donde se ubican todos los elementos del sonido. No está enfrente de los gabinetes acústicos, sino detrás. Eso significa que ya tiene algún obstáculo para percibir el sonido de la misma forma como lo hace el espectador. Eso ya condiciona de alguna manera la experiencia que él va a tener. No es lo mismo lo que escucha un músico dentro del escenario a lo que escucha el espectador en el foro. Los baffles son altamente direccionales, especialmente en las frecuencias medias y agudas, es decir, en el escenario, las cornetas, que normalmente van dirigidas hacia el frente, tienen una desventaja, que los sonidos medios y graves no necesariamente respetan ese ángulo frontal, es decir, no todos los sonidos se proyectan hacia el frente. Los sonidos medios y agudos son las frecuencias que normalmente se van hacia el frente, pero las bajas, las frecuencias bajas, normalmente se perciben en todo el entorno, es decir, también en la parte posterior donde se encuentra el músico. Eso ya genera una nueva condición para la persona que está ejecutando algún instrumento o que está presentando el evento. El sonido que el ejecutante escucha en el lugar, es decir, en el escenario, detrás de las cornetas, es diferente e incompleto. Y esto es muy cierto. Las personas normalmente perciben el denso de todo el arreglo musical, mientras que y en una gama de frecuencias bastante alta, es decir, agudos, medios, graves y algunos subwoofers, mientras que las personas que están ejecutando, que están tocando, como decía hace un momento, por su ubicación y por las condiciones de los transductores, necesariamente no pueden escuchar la misma calidad acústica, no pueden escuchar las mismas frecuencias porque se dan diferentes situaciones, entre ellas el famoso retorno, que es cuando un sonido se vuelve a filtrar a través de un micrófono, o también cuando tenemos las dificultades en donde no se percibe con claridad el sonido de algún instrumento que estamos ejecutando. No significa que la gente lo perciba incorrectamente, pero normalmente el músico en su experiencia como tal dentro del escenario no percibe la información sonora de la misma manera. Normalmente esto es incómodo, especialmente para el caso de las personas que cantan, porque tienen que estar tratando siempre de mantener la afinación y desarrollar pues otras habilidades y algunas técnicas para mantenerse afinados, además de que genera una fatiga en las cuerdas vocales. Son como las dos consecuencias directas de estar en el escenario. Hay una fatiga porque al haber tanto sonido, al haber tanta intensidad de sonido, en cierta forma los cantantes tienen la impresión de que deben llenar espacio, de que deben proyectar con muchísima más fuerza para poder estar sobre las demás influencias del sonido, y eso implica pues mayor fatiga, mayor cansancio y por supuesto la incomodidad y la insatisfacción de no saber
si se está proyectando correctamente la afinación. Esta es la experiencia básicamente que tiene un músico en el escenario. Como pueden ver, juega en contra de todo lo que tiene que presentar, de sus facultades. Por eso es importantísimo aprender a amplificar, a poder desempeñarse eficientemente a la hora de organizar el sonido, para poder establecer dentro del escenario un sonido por lo menos fundamental, que sea capaz de llenar los espacios y de complementar las necesidades y requerimientos de todos los músicos, incluso del cantante, para brindarles las mejores opciones de rendimiento, las mejores opciones de escucha y de monitoreo. Y por supuesto, la segunda parte del plan, que también es indispensable y muy importante, pues tiene que ver con lo que las personas van a escuchar, que debería ser de buena y excelente calidad. Cuanto a las aspiraciones de los músicos, o el deber ser, lo que espera un músico a la hora de un evento, porque en un proyecto normalmente el cliente va a ser el músico, indistintamente que nosotros también seamos músicos. Si nosotros vamos a ofrecer este servicio, o si nosotros vamos a preparar un sonido para nuestro propio evento, pues a la vez que somos los proyectistas, también somos los clientes. Y una de las aspiraciones, y lo importante que tengamos claro, son las aspiraciones que tiene el músico para poder cubrirlas, para poder llenarlas. La primera de ellas entonces es tener la sensación de que escucha lo mismo que el público. Eso es fundamental. El músico siempre va a exigirle o a demandarle al sistema de sonido, al sonidista, al técnico, que lo que él quiere escuchar sea exactamente lo que las personas están escuchando en su concierto, en su evento. Y esto es lo menos que se puede intentar buscar siempre. Esto es una utopía, es muy difícil lograr que las personas escuchen lo mismo que escuchan los músicos, porque ya lo hemos visto en alguna forma, en alguna medida. Es imposible tener la capacidad de generarle el mismo ambiente de sonido a las personas que están emitiendo la música que a los espectadores. Y las razones, pues precisamente por las propiedades físicas del sonido. Como no lo podemos embotellar, como no lo podemos encapsular de ninguna manera, el sonido entonces tiene una serie de variables con las que tenemos que empezar a jugar, pero sí podemos brindar unos principios, o sí podemos brindar un piso, una plataforma básica, para que a partir de allí se pueda proyectar de la mejor forma el sonido y la calidad sonora. Entonces, otra aspiración que busca el músico es tener siempre claro que él se ha preparado durante mucho tiempo y quiere que las cosas suenen como las preparó. Es decir, normalmente tenemos aquella premisa de que lo que se monta es lo que suena, lo que se prepara es lo que suena. Efectivamente, se busca siempre, o en la mente del músico siempre está pensando en que lo que ha escuchado durante todo su proceso de preparación sea lo mismo que quiere que se oiga cuando se está trabajando en vivo, o por lo menos mejor, pero nunca inferior a eso. Entonces hay que trabajar con ello en mente, en que el músico quiere tener la misma sensación del público y al mismo tiempo quiere que suene lo que ha venido preparando. Y para ello, bueno, a veces es necesario que un técnico de sonido, que un licenciado en música que se va a encargar de la amplificación del proyecto, vaya a un encuentro de esos ensayos, se empape un poco de lo que están tratando de lograr, del propósito sonoro, del objetivo, de lo que están pensando en sonido, para tratar de proyectarlo dentro de su plan. Ahora bien, el músico también necesita escucharse y sentirse cómodo cuando está tocando o cantando, y esto implica una serie de técnicas de las que hemos venido hablando: lograr en el escenario una acústica aceptable, por lo menos que le brinde las condiciones mínimas necesarias. Algunos músicos se apoyan en algún instrumento en particular, entonces van a requerir que ese instrumento esté sonando apropiadamente a una buena tasa de decibeles, para que pueda percibirlo y mantenerlo allí a tiempo, oportunamente, para poder, mantener la métrica, mantener la entonación, etc. No hacer caso hay algo importante, y es que cuando se está tratando de amplificar y de complacer a los clientes,
algunos músicos, sobre todo los menos experimentados, demandan cosas imposibles. Entonces, uno siempre tiene que tener claro que no todo lo que se solicita se puede hacer. Primero, porque hay condiciones físicas del sonido que no lo permiten. Y segundo, porque en la mayoría de las veces algunos requerimientos son altamente técnicos y profesionales y demandan equipos y tecnologías que a veces o no se tienen, o a veces se tienen tecnologías anteriores o posteriores que no cumplen con ese propósito. En ese caso, uno siempre tiene que tener presente que hay un porcentaje de posibilidades de cumplir las solicitudes del músico, pero normalmente no es posible satisfacer al 100% porque hay ciertas condiciones y normalmente, esto no es general, pero normalmente las personas que menos entienden el sonido lamentablemente son los músicos. Por eso es tan importante esta área de formación en nuestro proceso de la licenciatura, porque es necesario entender que esta materia prima tiene unos requerimientos mínimos que debemos manejar para desempeñarnos. Los músicos más experimentados, al contrario, saben qué pueden pedir y qué no en un escenario. La gente que de verdad tiene experiencia, normalmente los profesionales, ya son capaces de entender un poco la dinámica de la sonorización de un evento, y entonces, bueno, ya demandan cosas que son alcanzables, algún tipo de procesadores, algún tipo de microfonía en concreto, algunos decibeles incluso, o algunas veces los managers ya tienen pequeños guiones técnicos que le suministran al técnico del sonido para que simplemente los aplique a la hora de organizarle la banda o la monitorización del evento. De manera que, bueno, allí hay mayor experiencia, y también una de las aspiraciones de un músico es comprender las necesidades, en este caso ya de ustedes o de las personas que van a hacer el proyecto de amplificación, hay que comprender las necesidades de los músicos y atenderlas, sobre todo si estamos interesados en este sector del mercado del sonido. Esto es un mercado bastante bueno, pero así como es bueno, también requiere una inversión alta, porque la tecnología no es económica, porque cada uno de los proyectos demandan y consumen recursos que se deterioran, que se dañan, que hay que reemplazar. Por más cuidado que se tenga, tienen una caducidad o tienen un soporte mínimo de funcionamiento, y a cualquier descuido, que normalmente ocurre porque normalmente los eventos en vivo son muy impredecibles, por más planificación que se haga, casi siempre se deterioran muchas partes del equipamiento, y por eso la amplificación es un trabajo tan costoso. Vamos entonces a ver qué es lo que escucha el público y los músicos. Todo esto de cara a poder entender qué tenemos que preparar en un proyecto de amplificación. Vamos a verlo en dos situaciones concretas. En la primera situación, pues vamos a encontrar al grupo que actúa, suena fantástico en monitores, es decir, solamente dentro del escenario y no en el sistema que escucha el público. Esa es una de las situaciones que pueden ocurrir en un evento, que la agrupación se escucha perfectamente, siente que suena bien, está cómoda, tiene lo que necesita y siente que se está comiendo el mundo, permítanme decirlo de esta forma, mientras que el público está entonces percibiendo un sonido desagradable, mal organizado, mal estructurado, con deficiencia de calidad, con frecuencias que sobresalen unas de otras, y no se percibe la textura ni la forma de lo que se quiere transmitir sonoramente. En este caso sería la primera situación, y la segunda situación pues sería lo contrario, un sistema principal que suena como un disco, algo muy bien organizado, bien estructurado, que la gente percibe claramente que está bien equilibrada, bien compensada, pero que los músicos están completamente incómodos porque no son capaces de percibir lo que quieren transmitir, o no encuentran dentro de su desempeño lo que ellos piensan que debería ser el mínimo de lo que le deben aportar a las personas que fueron al evento. Aquí es importante entender que, bueno, en esta segunda situación o en estas dos situaciones es muy difícil
convencer, en este caso, en la segunda situación, es muy difícil convencer a los músicos de que sonaron bien cuando su monitoreo ha sido deficiente. Es decir, a menos de que estemos grabando el evento y quede grabado lo que las personas escucharon, sería la única manera, pero normalmente vamos a tener un cliente muy insatisfecho en la segunda situación. Ciertamente en la primera situación también vamos a tener un cliente insatisfecho, pero va a ser difícil como corroborarlo. En la segunda situación es más evidente, aunque haya sonado muy bien, si la gente o el cliente está inconforme con lo que hemos presentado, seguramente no hay una segunda contratación. Por eso es tan importante para resolver este tipo de situaciones, ¿bien? Para poder estar a la altura, organizar entonces correctamente un proyecto de amplificación. Un proyecto de amplificación tiene una serie de requerimientos y esos requerimientos los demanda la persona que lo contrata. Puede ser el manager, puede ser el cantante, la agrupación, la institución que se quiera presentar. Son ellos los que proponen el requerimiento, los que establecen qué es lo que quieren hacer y nosotros debemos responder a ello. También tenemos el plan técnico, que sería como el segundo elemento, lo que realmente nosotros vamos a aportar con el conocimiento. Es simplemente un guión, una serie de estrategias que reúne recursos y personal para poder cumplir con esa demanda, con ese requerimiento que está planteando el cliente. Eso implica entonces un guión técnico, una logística y planificación bien organizada, donde se piensa en todo y sobre todo donde también exista un respaldo de suministro de energía. Es decir, ya por las condiciones naturales de Venezuela no se puede hacer ninguna actividad sin ese respaldo. Sin embargo, aun cuando la situación estaba funcionando correctamente a nivel de electricidad y todo lo demás, aún así un proyecto de amplificación requiere un respaldo a nivel de energía. ¿Por qué? Porque es normal que si no se acudió al lugar del evento con antelación, con anticipación, es normal que puedan ocurrir imprevistos que son muy difíciles de solventar porque hay que acudir a las fuentes de energía eléctrica mucho superiores de los postes, etcétera, o de cajas o otros lugares que son un poquito de acceso más técnico a nivel de electricidad. Entonces, bueno, hay que tener siempre previsto dentro de nuestros planes técnicos un respaldo del suministro de energía. Otro de los requisitos son los recursos tecnológicos, donde ya entra como tal el sistema de sonido, y ese sistema de sonido va a estar conformado por los transductores de entrada, por los procesadores e interfaces que vamos a utilizar, amplificadores que son los que van a dar potencia, los transductores de salida, el suministro de energía del que ya hablábamos hace un momento, por supuesto ahora ya no en un plan, sino ahora en la realidad, y por supuesto el respaldo acústico, es decir, lo que nos va a permitir a nosotros grabar ese evento. Tenemos que entonces en un proyecto de amplificación hasta ahora tenemos 3 grandes grupos. Lo primero que demanda el cliente, el plan técnico que nosotros ofreceríamos con nuestro conocimiento, los recursos que vamos a necesitar para poder cumplir con ese plan técnico y por supuesto los recursos humanos. Los anteriores eran tecnológicos, ahora humanos, donde tenemos que incorporar transporte, logística, por supuesto el personal técnico y la seguridad. Hay que tomarlo en cuenta. A veces para un proyecto de amplificación de buena envergadura se necesita empezar a trabajar con 1 o 2 días de anticipación y eso implica que tenemos que contratar personas para el cuidado de los equipos y para que estén atentos. Son cosas a veces muy difíciles de transportar, de extraer, pero también hay cosas que son muy fáciles de quitar, de movilizar, de perder. Entonces se necesita toda esa logística. Esos son como a grandes bloques los elementos que se necesitan en un proyecto de amplificación. Ahora, cuando hablamos de costos, pues hay que tomar en cuenta todo lo que se está ofreciendo y por supuesto lo que se va a requerir. Lo primero que debemos conocer es el presupuesto con el que cuenta la persona contratante, el cliente. Realmente de cuánto dispone para este evento. A veces es un atrevimiento hacer una pregunta de ese tipo, pero es necesario a veces
¿Por qué? Porque en función de ese presupuesto ustedes pueden considerar todos los recursos y el plan que van a desarrollar. A veces elaborar un plan primero y presentarlo no es una buena estrategia de mercadeo, porque entonces corremos al cliente, porque usted simplemente le presentó una serie de elementos de alta tecnología que son costosos y que de repente alquilarlos le va a requerir o a demandar un presupuesto que ya el cliente no puede abordar. Por eso es importante partir del presupuesto del cliente y no al revés. Sin embargo, bueno, pueden darse casos y situaciones diferentes, no hay problema. Simplemente es una recomendación. Luego, el plan técnico tiene un costo, porque son sus conocimientos, es lo que usted va a aportar en ese proyecto de amplificación. Eso tiene entonces un valor, y ese valor usted tiene que sabérselo dar. ¿Por qué? Porque en cierta forma ese plan técnico que usted va a preparar es lo que va a garantizar que funcione correctamente el resto del proyecto. De manera que en ese plan usted ya tiene que incluir un cobro adicional, un cobro íntegro que le permita a usted respaldar también a la hora de que usted se equivoque en ese plan. Ese plan debe incluir un presupuesto de respaldo a la hora de que alguno de los equipos fallen y necesitemos un plan B, o se deteriore durante el evento y se necesita un plan B porque hay que resolverlo en cuestión de segundos. Allí no hay opciones como mañana resolvemos, tiene que ser inmediato, y para eso hay que tener un plan de respaldo económico. Por eso el plan técnico como tal tiene un costo. Bien, lo que usted va a ofrecer, la preparación como tal, es un costo adicional que va por fuera de este proyecto. Luego tenemos el costo en equipamiento. Ciertamente, si usted tiene los equipos, pues usted tiene que hacer una valoración de la depreciación de los equipos por cada uso. Eso normalmente se establece con fórmulas económicas o de cálculo de depreciación física, electrónica, etcétera. En función, hay como algunos porcentajes preestablecidos, y se incluye también dentro de ese equipamiento los costos de lo que normalmente se deteriora en un evento. Normalmente en un evento muy grande se deterioran 2 o 3 plantas que hay que después reemplazar, que hay que reparar. No todo el tiempo se deterioran los equipos al 100%, pero sí hay normalmente un desgaste, un deterioro, un daño, y eso hay que sustituirlo. Hay depreciación en el cableado, que son las interconexiones que se dan dentro de cada uno de estos equipos. Y también, por supuesto, hay un costo que se debe incluir para lo que sería la renovación del parte de equipos. Se supone que ustedes están poniendo los equipos, y esos equipos que se deprecian, que se deterioran, hay que reemplazarlos en un futuro. Entonces, eso es lo que implica también, o va a considerarse dentro de los costos del equipo, incluyendo las cornetas. Normalmente se deterioran cornetas, se dañan tweeters, medios graves, a veces los drivers se dañan, hay que repararlos, etcétera. Y por supuesto hay que tomar en cuenta el costo humano. Hay que hacer un cálculo de horas hombre. Eso es un cálculo administrativo sencillo, donde se establece un costo por hora, donde se hace un plan que establece cuántas horas hombre se necesitan, cuánta logística se va a necesitar, si se va a necesitar algún tipo de transporte especial, si se cuenta con él o hay que utilizarlo, emplearlo, alquilarlo, y por supuesto el costo de seguridad, es decir, lo que nos van a cobrar por horas las personas que se van a dedicar a cuidar el equipamiento, a mantener a las personas alejadas de los sistemas de sonido, y también el personal técnico, que es lo más costoso, y se supone que usted está aprendiendo en este curso a desarrollar esa parte técnica. Entonces aquí tendría por lo menos un licenciado 2 fuentes de ingresos. La primera, preparando el plan técnico, y la segunda entonces sería manejando técnicamente este proyecto de amplificación. Lo demás, pues para lo demás se cuenta con el equipo humano para el traslado y todo lo demás, que obviamente se genera empleo, y bueno, estos son cosas ya recursivas. Todo eso debe generar entonces un costo general, que es lo que debería adaptarse o estar cercano al presupuesto con el que el cliente nos ha expresado que puede contar. Básicamente estos serían los pasos
a nivel administrativo del proyecto de amplificación. Yo creo que no hay nada ajeno a lo que ustedes pueden conocer ya de alguna experiencia administrativa convencional, pero es bueno poder verlos así, organizados y estructurados para poderlo aplicar posteriormente. Vamos a ver entonces ahora, entrando ya en detalles, el modelo conceptual de lo que sería ese esquema que acabamos de entender. ¿Qué necesitamos concretamente a nivel del sistema de sonido? Pues conceptualmente necesitamos los transductores, concretamente los transductores de entrada, los procesadores que van a llevar esas señales de entrada y las van a procesar para ponerlas, para estandarizarlas, para acondicionarlas, y una vez acondicionadas vendrían los procesadores de potencia, los que le van a dar fuerza a esa información que ya viene regulada a través de los procesadores. Esos procesadores de potencia no son otra cosa que los amplificadores, lo que llamamos plantas, para poder llegar a la última etapa, que serían los transductores de salida. Como pueden ver, este modelo conceptual es un esquema de bloques, un diagrama de bloques sencillo, donde nos dice que lo que vamos a necesitar nosotros para nuestro proyecto de amplificación son los transductores, obviamente los de entrada, que van a ir a través de procesadores a los procesadores de potencia, y estos últimos los van a transformar nuevamente en sonido que va a ser audible para todo el evento, para todas las personas que van a participar y que van a escuchar el acto como tal. Vamos a ver en el siguiente diagrama un poco este esquema, cómo se enlaza. Podemos ver en la parte superior el transductor de entrada. En este transductor de entrada pues se refiere concretamente a la microfonía, bien, a todos los sensores, a todo lo que va a percibir sonido. Un segundo bloque se refiere al procesamiento de la señal, y el tercer bloque al transductor de salida. Básicamente es lo que acabo de mostrarles en el esquema anterior, es el sistema de sonido. Pero vamos a ver cómo se entiende esto. Lo primero que tenemos es el campo sonoro o fuente sonora, que en este caso es la energía acústica, que sería lo que proyecta la agrupación, el cantante, el ponente, la persona que está hablando en el podium, etc. Esa sería la energía acústica, que va a ir a través de los transductores de entrada. Esa energía se convierte en energía eléctrica, bien, y esa energía eléctrica, que ahora es una señal de audio, pasa al bloque de procesamiento de esa señal. Allí vamos a tener una manipulación de la señal de audio, es decir, la vamos a controlar, la vamos a matizar, la vamos a estabilizar, le vamos a dar ciertas propiedades, cierto color, cierta textura, y una vez que estemos conformes con el trabajo de procesamiento que se ha realizado, que se haya unificado, si es una agrupación hay que unificar todos los sonidos en uno solo. Posteriormente entonces esa señal que continúa siendo de audio se lleva a los transductores de salida, es decir, ya se va a convertir ahora esa señal procesada nuevamente, o sea que ahora es eléctrica, se va a llevar nuevamente a acústica, es decir, se va a volver nuevamente energía sonora, y se produce entonces el campo sonoro. En este caso al principio estaría de entrada y aquí estaría la salida. Esta sería la fuente sonora y esta sería la reproducción, lo que escucha el público ya en definitivo. Ahora ustedes entenderán que hay dos fuentes realmente que se producen. Una la escucha el público y otra la escucha la agrupación. Es decir, tiene que haber un pequeño retorno que viene al campo sonoro de la fuente sonora. En otras palabras, lo que escucha la gente es el sonido al 100%, pero un pequeño porcentaje se tiene que desviar y traer nuevamente a la fuente sonora para que los músicos, para que las agrupaciones puedan nuevamente escuchar o retroalimentar lo que está sonando y puedan continuar manteniendo su ritmo, su afinación y bueno, todo el calor del evento como tal. Ese sería el modelo conceptual del sistema de sonido. No es nada del otro mundo, a pesar de que tiene muchas gráficas. Realmente tenemos una entrada, una salida, y nos faltaría aquí poner un elemento de retroalimentación que ustedes se lo pueden imaginar, que es lo que nosotros llamamos el monitoreo.
cuando estamos cantando y le pedimos a un sonidista por favor coloque un monitor para poder escuchar la fuente de sonido, para poder escuchar la música y escuchar también mi voz y poder entonces cantar. Ese sería el monitoreo, lo que escucha como tal dentro del escenario la agrupación musical. Vamos a verlo ahora organizado ya en una serie de bloques, a manera de ir entendiendo este esquema un poquito más elaborado. Aquí vamos a ver la lista ya como en bloques, en diagrama de bloques de los traductores que vamos a utilizar en un proyecto de audio. En primer lugar decíamos que vamos a tener traductores de entrada. Bien, en este caso podemos verlos. Tenemos la microfonía, que normalmente es como los traductores elementales de la percepción. Tenemos también los PAD o pastillas, también reproductores, es decir, todo lo que sea una fuente de sonido que queremos inyectar y procesar, como hemos visto en el esquema anterior. Entonces, los traductores de entrada vienen a ser todos los que nos permiten registrar el sonido, percibirlo, captarlo. Luego tenemos los procesadores como tal. Bien, el procesador entonces es lo que toma el sonido inicial y entonces ahora lo podemos ecualizar, lo podemos organizar, lo podemos ponerle una textura que nos guste, darle las características y las propiedades que nos convienen, y sería lo que entendemos por procesadores. Entre ellos está el mixer, que es un mezclador de audio, la consola, que es lo que nos urge conocer en esta semana. Tenemos los ecualizadores, que le vienen a dar ganancias en frecuencias a todo lo que estamos transmitiendo, los compresores, que nos permiten controlar las formas de onda y cualquier tipo de interfaces que requieran, bien sean los instrumentos musicales o cualquier otra tecnología que estemos implementando. Luego de los procesadores viene otro procesador, que era el procesador de amplificación o de intensidad. Son las plantas, los amplificadores o plantas o preamplificadores. Normalmente son las plantas amplificadoras las que hacen que la potencia de sonido que se procesó se pueda llevar ahora a un nivel bastante amplio, que sea distribuible en todo el escenario para que llegue a los lugares más recónditos del lugar y pueda percibirse de la mejor forma. Bien, entonces prácticamente procesadores y amplificadores estarían al mismo nivel. Los he separado para que los puedan entender. Primero estaría la consola y después de la consola, o mejor dicho, primero la microfonía, después la consola, ecualizadores y compresores, y después entonces sí los amplificadores, que harían es la tarea de darle fuerza al sonido procesado y estandarizado para llevarlo ahora sí al transductor de salida, que serían las cornetas. Esas cornetas pueden ser pasivas, pueden ser activas, es decir, también pueden contar con su propio amplificador, pueden ser pares, pueden ser drivers, pueden ser bajos, medios y agudos. Esas serían las cornetas. Aquí está el proceso de sonido que estudiamos hace un momento. Pero paralelo a ello hemos puesto aquí dos elementos importantes. El primero sería el suministro eléctrico o la energía que se necesita. Normalmente en un proyecto de audio podemos tratar con una planta eléctrica, con baterías también y sus correspondientes conversores. Baterías de potencia que permiten mantener encendido a través de conversores los sistemas de sonido. Es decir, a deficiencia de planta eléctrica o de un buen suministro eléctrico, podemos utilizar baterías, son baterías de potencia, que en compañía de una serie de conversores, de powerhouse, etcétera, pueden suministrar suficiente potencia para mantener los amplificadores encendidos, que normalmente esto consume muchísima electricidad. Y aparte del suministro eléctrico, que siempre debe estar integrado en nuestro proyecto, debe haber un respaldo. Y este respaldo no es otra cosa que el dispositivo que vayamos a emplear para grabar, y esto, o ir monitoreando lo que estamos trabajando, y esto puede desarrollarse a través de los recorders o de los grabadores de las laptops o iPod, cualquier dispositivo que nos permita hacer un respaldo en limpio, es decir, una grabación en limpio de todo lo que estamos amplificando, bueno, para que el cliente lo pueda revisar, o bien sea porque el evento se está transmitiendo en vivo para pregrabarlo
o para proyectarlo después en las redes sociales, etcétera, o en cualquier otro medio de comunicación social. Básicamente aquí están plasmados los transductores para un proyecto de audio a manera esquemática, y con esto es una gran ayuda para que ustedes vayan teniendo claro todo este proceso. Vamos a ver entonces en detalle cuáles son esos transductores de entrada, que sería el primer bloque que vimos anteriormente. Vamos con este elemento, los transductores de entrada, que ustedes ya los conocen. Tenemos los micrófonos de presión de aire, que son los que normalmente utilizamos para amplificación. Los micrófonos de contacto, que son el tipo de pastillas que se van colocando en los diferentes instrumentos para que el contacto pueda ser registrado como tal. Normalmente son micrófonos especializados. También entra dentro de estos transductores los pick-up magnéticos, aquellos de aguja que nos permiten poner discos, grabaciones, etcétera. Cabezales de cinta, por ejemplo los DEC a cassette, bien. O también los de audio digital, de cinta digital. Actualmente también están aquí están las bandejas giradiscos, bien, los fonográficos, los lectores láser. Recordemos aquel mini disc que existía, que era un pequeño disco de lectura láser que se pueden utilizar, y cualquier tipo de lector óptico, bien, DVD, CD, Blu-ray, cualquier tipo de reproductor o equipo que nos genere un sonido o que pueda reproducir un sonido y que ese sonido vaya en la entrada. Es decir, a veces el cantante trae una pista, la trae en un iPod, en un iPad, como sea, y entonces utilizamos ese iPad como un transductor de entrada para proyectar la pista de fondo que va a utilizar el cantante para doblar o para cantar sobre ella. También tenemos dentro de ese set de micrófonos, que son los micrófonos de los transductores de entrada, tenemos que hacer una separación de los micrófonos que son para vocalistas y de los micrófonos que se van a utilizar para los instrumentos en general. Ya ustedes conocieron el micrófono como tal, ya ustedes vieron las características de ellos y ya incluso tienen algunos conocimientos sobre qué tipos de microfonía se pueden utilizar en ciertos instrumentos. Entonces es bueno tener eso muy claro para este momento donde ya se empieza a definir la microfonía que se va a utilizar. También se deben buscar los micrófonos para las frecuencias graves, los que tienen que ver ya con la batería, con los instrumentos percutidos, bueno, y los graves como tal, bajo, etcétera, y los que se van a definir para las frecuencias agudas. Establecer ese tipo de micrófonos para poder tener manejable toda esa zona sin que hayan necesidades o requerimientos o baches técnicos a la hora de desarrollar ese trabajo. Y luego vamos a conocer ahora los transductores de salida. En los transductores de salida pues tenemos los altavoces, ya tenemos los de rango extendido, que son los que nos permiten proyectar el sonido a una gran distancia, los woofers, que nos permiten alimentar las frecuencias graves de nuestro sistema de amplificación, los de rango medio, que son lo que llamamos nosotros medios, que nos permiten, a veces son drivers, que nos permiten mantener los sonidos, sobre todo que están dentro del rango vocal, y los drivers de compresión ya los estaba mencionando, que nos permiten como definir frecuencias concretas que quisiéramos que se proyecten con mayor pronunciación. Por ejemplo, la voz humana, cuando vamos a utilizar un cantante, normalmente queremos o algún meeting de alguna persona, necesitamos que la voz se proyecte, y se necesita pues de los drivers de compresión que nos permiten definir frecuencias concretas por amplificar. Y por supuesto los tweeters, que vienen a permitirnos a nosotros alimentar con los agudos necesarios todo el contexto del audio que estamos proyectando. Y los subwoofer, que son pues ya retroalimentaciones más, frecuencias más graves, que van a darle cuerpo, que van a darle contexto a todo lo demás. También es un transductor de salida el auricular. Normalmente lo utiliza el técnico, a veces lo utilizan también las personas que están tocando algún instrumento, porque el escenario de repente resulta muy percusivo, hay demasiados instrumentos de percusión y es muy difícil de repente seguir al cantante. Algún tecladista, algún pianista necesita entonces auriculares para poder tener un monitoreo
correcto de alguno de los músicos o alguna de las partes de la pieza, etcétera. Dentro de los procesadores ahora, ya vimos los traductores de entrada, estudiamos los micrófonos, la lista de micrófonos que hay que tener pendiente, los traductores de salida que se refieren a las cornetas, y ahora los procesadores, que son las fases intermedias, es decir, los elementos, aparatos que nos van a permitir procesar el sonido. Lo primero sería las tareas de preamplificar y mezclar. Están delegadas a los procesadores. Ellos van a encargarse de ponerle a todos los sonidos que entran por los micrófonos una ganancia estándar manejable para que después pueda ser amplificada. Por eso se llama preamplificar. Pero también esos procesadores permiten mezclar y unificar todo el sonido, y uno lo puede hacer con texturas, con niveles, con decibelios, incluso con dinámica. Lo puede uno ordenar a un lado o a otro del escenario. Eso lo vamos a estudiar más adelante en esta misma semana. Algunos de estos procesadores muy conocidos son el ecualizador, que nos permite darle frecuencias, mejorar frecuencias, potenciar frecuencias, disminuir frecuencias. Compresores, que también pueden hacer lo mismo pero de una manera digital. Cámaras de reverberancia, si quisiéramos darle cuerpo a algún instrumento, a alguna voz. Los delay, que también tienen efecto especial sobre la onda. También tenemos las compuertas de sonido, que nos permiten hacer como una selección de las frecuencias de paso alto, paso bajo, que lo vamos a estudiar después. Vamos a conocer los Aural Exciter, vamos a de-esser, que son como son como unos compresores que permiten reducir un poco el siseo de la parte vocal o de algunos instrumentos, divisores de frecuencia, y bueno, una serie de procesadores que son tan complejos como nosotros decíamos. Hay muchísimas posibilidades, hay una gama de equipos muy sofisticados. Algunos vienen concentrados ya en un solo equipo, otros vienen ya dentro de sistemas computarizados, o sea que una sola computadora prácticamente puede cumplir con todas estas funciones en simultáneo. Tal vez ustedes habrán visto donde se utiliza a veces un iPad con un software especial que se encarga prácticamente de tener su propio técnico allí en vivo y directo con inteligencia artificial, que va regulando y organizando el sonido en función de lo que va percibiendo en una serie de micrófonos que se disponen sobre el escenario. El mismo sistema se autorregula, se autocompensa. Bueno, todo eso ya va a suplantar al ser humano, pero hasta ahora igualmente se necesita del técnico que tiene que estar allí para ponerlo en funcionamiento, y bueno, se puede uno ir actualizando en todo esto. Ya vimos los procesadores, veamos ahora el bloque de los amplificadores. Ya ustedes sabrán que este es el último de la cadena de los procesadores, es decir, es el último eslabón en esa cadena. Después del amplificador ya solamente vienen los traductores de salida, que son las cornetas. Los amplificadores le van a dar potencia a la señal que fue preamplificada, que fue organizada, que fue limpiada, que fue diseñada por el técnico prácticamente, que fue estilizada. Su función es elevar el nivel de señal, es decir, aumentar la intensidad. La famosa planta o el amplificador es lo que nos aturde cuando es mal manejado. Bien, los más comunes o los amplificadores más comunes tienen solamente dos canales, canal izquierdo y canal derecho, es decir, podemos escuchar a través de ella lo que serían las cornetas de la derecha, las cornetas de la izquierda en un sistema de sonido convencional. Y cada una de ellas funciona de manera independiente, o sea, un amplificador puede dedicarse solamente a una área de todo el sistema. Es decir, puedo dedicarle una planta solamente para el bajo, un ejemplo, o utilizar una planta solamente para las voces, una planta exclusivamente para algún tipo de instrumento en concreto, y unificar todas las plantas que estén allí a través, bien sea de sistemas de mezcla como las consolas, o también se pueden unificar los sonidos directamente utilizando las cornetas, es decir, los transductores de salida. Simplemente cada una de ellas va a arrojar su propio sonido y lo emite por su propio bafle, por su propia corneta, y se va organizando. De todas maneras, todo esto que les estoy mencionando
normalmente obedece a una lógica del sonido y a una estrategia de diseño y de planificación. Por ahora se las estoy mencionando de manera general. Vamos entonces ahora sí a centrarnos en uno de los procesadores, que es lo que nos interesa conocer en esta semana. Vamos con la consola. Bien, normalmente se le menciona como mixer o mezclador o mesa de mezclas. Realmente la palabra que normalmente se utiliza es consola. Hay un mixer que normalmente tiende a hacer la misma función, pero hay una diferenciación. Nosotros preferimos llamarlo consola, porque el mixer es más el aparato que permite mezclar diferentes interfaces de sonido y concretamente permite unificarlas. Normalmente un mixer lo utiliza el DJ en un evento para ir mezclando sus fuentes de sonido, las pistas que está implementando, etc. La consola es un poquito más especializada porque nos va a canalizar todo lo que sería el sistema del sonido, va a ser como el cerebro principal de nuestro sistema de sonido. De hecho, es allí donde va a estar siempre el técnico ubicado. Por eso ahí estoy haciendo como esa pequeña aclaración. El mixer, aunque la consola también es un mixer porque permite mezclar, hay un aparato concreto que se llama mixer o mezclador que permite unificar sonidos desde varias fuentes a través de un fader o de un fade, que es un volumen que comparte un canal u otro. Mientras que la consola, que también es un mezclador, repito, permite canalizar cada uno de los sonidos y mantenerlos estables en su propio canal para usarlo al final en una mezcla total. Esto lo vamos a entender mejor en la segunda parte de esta clase. Estamos todavía en la primera. Ya les decía que la consola es el cerebro del sistema de sonido. A través de ella se piensa la música o se piensa el sonido que se está emitiendo. El técnico va considerando qué cosas debe alimentar, qué cosas debe nutrir de frecuencias para mejorarlo, para mejorar la inteligibilidad del sonido, la calidad de lo que se está emitiendo. Ya les decía que es el puesto de trabajo del técnico de sonido, o en este caso el licenciado que está a cargo de este proyecto, serían ustedes. Normalmente la consola puede servir para trabajar en estudio, producciones musicales en estudio, es decir, de grabación, o también para eventos en vivo. De hecho, siempre un evento en vivo tiene su consola. Normalmente se utilizan dos, una para el monitoreo y una para la amplificación final. Y tenemos que la consola canaliza las asignaciones de sonido, es decir, yo defino un canal para cada asignación de sonido, por cada una de ellas voy a asignar un instrumento o una voz, y de esa manera las tengo estructuradas dentro de mi sistema de sonido para darle la textura, la potencia que se necesita en cada desarrollo musical. Y también la consola administra las señales de entrada y salida independientemente. Es decir, puedo controlar la intensidad de entrada de cada señal, pero también puedo controlar la intensidad de salida de cada una de esas señales que se está mezclando, bien sea en la mezcla general o bien sea de alguna manera independiente a través de auxiliares y otros elementos que vamos a ir conociendo. Por ahora estamos viendo la parte conceptual. En otra clase lo vamos a ver ya físicamente para entenderla un poco mejor. Estas son como básicamente más características de la consola. Nos permite reciben diferentes señales. Ya lo decía, esas señales pueden provenir de micrófonos, instrumentos, reproductores, CD, cualquier fuente de sonido. La consola preamplifica, elevando en parte el nivel de señal. Es decir, todos los micrófonos van a entrar con un nivel, pero ese nivel normalmente es muy bajo, excita muy poco al sistema de sonido. Por eso la consola lo percibe y lo preamplifica para darle valores que realmente sean manejables tanto por ella misma, la consola, o por el sistema de amplificación que serían las plantas. Y tenemos entonces también que la consola modifica la ecualización. Una de sus facultades es que permite
manejar, controlar los medios graves y agudos de cualquier reproducción de sonido. Es decir, cumplen como varias funciones. Reciben diferentes señales, preamplifican el sonido a un margen mínimo y modifican la ecualización, es decir, el color del sonido que estamos organizando. También agrupa la señal general, es decir, la que se percibe de todos los sensores, todos los micrófonos, instrumentos, y la agrupa y la mezcla en una sola señal de salida, como decíamos hace rato. Las consolas normalmente pueden venir desde los 4 o 6 canales hasta 40 o 56 canales. Es decir, realmente existen consolas muy grandes y bueno, su complejidad va a depender de la cantidad de canales que tengan. Sin embargo, cada canal repite tantas veces las capacidades por canal como canales tenga la consola. Es decir, si una consola tiene 3 botones, vamos a llamarlo así por ahora para que se entienda, 3 botones de sonido que serían 3 potenciómetros, de ecualización, entonces por cada canal va a tener 3 botones de ecualización. Si tuviera además de esos 3 botones de ecualización un procesador, por ejemplo, de delay, entonces cada canal tendría su propio botón de delay. Es decir, por cada elemento que se sume dentro de la consola, se va a aplicar el mismo elemento por cada canal. Si tengo un botón de paneo para distribuir el sonido a izquierda o derecha en cada canal, pues entonces por cada canal vamos a encontrar un botón correspondiente para el paneo de los canales de izquierda y de derecha. Es decir, se repite cada uno de los módulos según la cantidad de canales tenga ese dispositivo. Y bien, la consola actualmente puede ser análoga y digital. La análoga es la convencional, la que hemos visto siempre con los botones, ya lo vamos a ver después físicamente, que tienen sus botones normales, su estándar, y utiliza la electricidad como medio de transmisión de la señal acústica, de la señal de sonido, de audio. Mientras que tenemos la digital, que sería una consola que funciona exactamente bajo los mismos principios técnicos, sin embargo, el procesamiento de la información, el procesamiento de la señal de audio ya no se hace de manera analógica, es decir, ya no solamente transmite señal de audio, sino que esa señal de audio se transforma en dígitos, es decir, ceros y unos, tecnología de bit, y esos ceros y unos entonces se convierten en información más que en señal de audio, y una vez llegada a la salida, nuevamente esa señal de audio se convierte en esa señal digital ahora se puede convertir en señal de audio o se puede seguir manteniendo en señal digital. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos frente a una consola un poquito mejor explicado para que tengamos como claro. Hasta ahora esto es lo que hemos desarrollado en esta primera jornada que corresponde a esta semana. Con este conocimiento sobre el proyecto de amplificación, los transductores, el sistema de sonido, el concepto o el modelo conceptual del sonido, y también teniendo claro como los diferentes procesos que se van a necesitar, así como la planeación y estructuración de un proyecto como tal, a nivel económico y a nivel técnico, damos por concluido entonces esta primera etapa para pasar entonces posteriormente a estudiar la consola en el siguiente video. Por ahora es todo, bueno, continuamos más adelante.